Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 2 de febrero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a hablar acerca de que el contenido de las dos tesis profesionales demuestra plenamente que fue Yasmín Esquivel Moza quien copió la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, y eso lo vamos a demostrar precisamente en este video. Vamos a tocar 6 puntos para demostrar lo anterior, y en primer lugar vamos a hacer referencia al capitulado, al índice de ambas tesis profesionales. Por un lado, cuando nosotros analizamos el índice de la tesis profesional de Edgar Ulises, encontramos congruencia total, porque este índice habla de una introducción, un capítulo primero, un capítulo segundo, un capítulo tercero, un capítulo cuarto y un capítulo quinto, ¿verdad? Cuando nosotros nos trasladamos a la tesis de Yasmín Esquivel Moza y nos vamos al índice, encontramos que hay una introducción, un capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5 y conclusiones. O sea que en el índice de Yasmín no existe capítulo 4, lo que es un indicio de que Yasmín copió el índice de Edgar, pero que lo copió mal, de tal suerte que omitió consignar el capítulo cuarto, y del capítulo tercero se saltó al capítulo quinto. Según Yasmín, este índice, la estructura de su tesis la mostró a la profesora, a la maestra Marta Rodríguez Ortiz, desde el 5 de diciembre del año de 1985, y finalmente publica un capítulo un índice en el que no hay capítulo 4, lo que, repito, es un indicio de que fue ella la que mal copió el índice de Edgar. En segundo término, vamos a hablar de algunas inconsistencias gramaticales que se aprecian en la introducción de la tesis. En el segundo párrafo de la tesis de Edgar encontramos el siguiente señalamiento. En efecto, la vida humana en colectividad ha favorecido y estimulado la comunicación mental y física entre los individuos para dar paso a la creación de elementos de cultura superior. Para dar paso a la creación de elementos de cultura superior, y esta redacción gramatical es congruente, se entiende, está bien estructurada, está bien estructurado este párrafo. Cuando nosotros nos trasladamos al segundo párrafo de la introducción de Yasmín, en primer lugar vemos que es un párrafo más pobre, no tiene todos los señalamientos que hizo Edgar, pero además dice lo siguiente: en efecto, la vida humana en colectividad ha favorecido y favorece la comunicación mental y física entre los individuos, y de esta manera dar paso a elementos de cultura superiores. La redacción aquí ya no es coherente gramaticalmente hablando, porque, repito, en efecto, la vida humana en colectividad ha favorecido y favorece tal comunicación mental y física entre los individuos, y de esta manera dar paso a elementos de cultura superiores. Aquí ya la estructura gramatical es deficiente, más pobre que la de Edgar, pero no como la de Edgar, que esa sí es congruente, sí es coherente. En efecto, la vida humana en colaboración, en colectividad, ha favorecido y estimulado la comunicación mental y física entre los individuos para dar paso a la creación. No se corta la idea, y por lo tanto hay indicios de que quien copió y mal copió
el texto fue Yasmín, que aparte de recortarlo, no conjugó correctamente los verbos. En el siguiente párrafo, en el tercer párrafo, nosotros encontramos en la tesis, en la introducción de Edgar, el derecho al implantar normas objetivas a las que los individuos deben atenerse, amortigua los enfrentamientos que suelen producirse en el seno de la sociedad por las complejas y diversas actividades que se realizan. ¿Dónde? Pues en el seno de la sociedad, que es de lo que está hablando Edgar. Repito, el derecho al implantar normas objetivas a las que los individuos deben atenerse, amortiguan los enfrentamientos que suelen producirse en el seno de la sociedad por las complejas y diversas actividades que se realizan, obviamente, en el seno de la sociedad. La redacción es congruente. Cuando nosotros nos trasladamos al tercer párrafo de la introducción de Yasmín, encontramos, en primer lugar, Edgar acertadamente pone el derecho, coma. Al implantar normas objetivas, Yasmín copia sin la coma, lo que es equivocado porque debía haber ahí una coma. El derecho al implantar normas objetivas a las que los individuos deben atenerse amortigua los enfrentamientos que suelen producirse en el seno de la sociedad por las complejas y diversas actividades que realizan. ¿Que realizan quiénes? Previamente no hemos hablado de ningún sujeto. Sí hablamos en el seno de la sociedad y que las actividades se llevan a cabo, se realizan en el seno de la sociedad. Aquí no le mete la palabrita se, y entonces la duda es de quién está hablando, quiénes son los que realizan. Repito, el derecho al implantar normas objetivas a las que los individuos deben atenerse amortigua los enfrentamientos que suelen producirse en el seno de la sociedad por las complejas y diversas actividades que realizan. ¿Quiénes? Ahí se ve que copió la tesis Yasmín y que, por cierto, la mal copió, no la copió de manera correcta. Ahora nos vamos a la página 157 y 158 de la tesis de Edgar Ulises. 157 y 158. En estas páginas de la tesis de Edgar, 157 y 158, se hace referencia a una nota periodística publicada en Últimas Noticias de Excelsior el miércoles 13 de noviembre de 1985 y a continuación se reproduce el texto literal, entre comillas, de ese artículo periodístico. Entonces vamos a hablar lo que dice Edgar. Pero además Edgar tiene previamente una introducción que hace oportuna la cita de este artículo periodístico, preludio que no existe en la tesis de Yasmín. Dice: en relación con la tercera cuestión referente a la opinión sobre la vigente Ley Federal del Trabajo, las respuestas que tienen el calificativo de positivas en la encuesta que hizo, en las entrevistas que hizo, son aquellas que manifiestan un auténtico criterio de su función primordial, así como las contestaciones a las preguntas que hizo en su encuesta, que reconocen que en la realidad no se aplica correctamente. Y luego dice: a este respecto, es oportuno señalar que una de las causas que por desgracia ha impedido la ejecución correcta de los preceptos que integran la ley citada estriba en la corrupción de algunos funcionarios públicos que ocupan un puesto en las juntas locales de conciliación y arbitraje. Esta situación se evidencia en la siguiente información publicada en las Últimas Noticias de Excelsior el miércoles 13 de noviembre de 1985, que textualmente dice, y aquí viene la transcripción de la nota periodística que me voy a permitir leerles, estimados compatriotas. En las próximas horas serán cesados y consignados los últimos 4 presidentes de las 12 juntas especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que utilizaban su cargo para enriquecerse a costa de los trabajadores.
La presidencia de ese tribunal, en coordinación con la Contraloría del Departamento del Distrito Federal, ya tiene todas las pruebas en su contra para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. Lo anterior fue dado a conocer en la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje, luego de que el presidente del organismo, José Antonio Vallarta Robles, en una reunión con funcionarios y empleados, dijo que ha llegado el momento de acabar con el hambre y la miseria de trabajadores que iban emparejados con los despidos injustificados, anulación de movimientos de huelga y fallos amañados en procesos laborales, dice la nota, que se ventilaban en las juntas especiales. Aquí está correctamente conjugado el verbo ventilar al poner en los procesos laborales que se ventilaban en las juntas especiales, porque efectivamente está hablando de lo que se hizo en el pasado por parte de los presidentes de las 12 juntas especiales que en las próximas horas serían cesados y consignados. Está hablando de lo que hicieron en el pasado y por eso acertadamente en la nota se dice que iban emparejados con los despidos injustificados, anulación de movimientos de huelga y fallos amañados en los procesos laborales que se ventilaban en el pasado en las juntas especiales. Cuando vamos a esta parte de la transcripción que hace Yasmín en la hoja 107 de su tesis, ¿verdad? Ella menciona en el último párrafo de la hoja 7, el último párrafo que voy a leer, dice: lo anterior fue dado a conocer en la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje, luego de que el presidente del organismo, José Antonio Vallarta Robles, en una reunión con funcionarios y empleados, dijo que ha llegado el momento de acabar con el hambre y la miseria de trabajadores que iban emparejados con los despidos injustificados, anulación de movimientos de huelga y fallos amañados en los procesos laborales que se ventilan en las juntas especiales, que se ventilan tiempo presente. Cuando en esta nota se habla a lo que en el pasado se hacía cuando estaban en funciones los presidentes de las 12 juntas. Entonces, de esto se desprende que la redacción correcta de la nota periodística es la de Edgar, que efectivamente al reproducir esa nota habla de los procesos laborales que se ventilaban en las juntas especiales, quedando claro que Yasmín copió esto del trabajo de Edgar, pero lo copió mal, por eso en lugar de poner ventilaban, puso ventilan. Bien, esto es muy fácil de esclarecer por parte de la UNAM. Si se va a la Hemeroteca Nacional y ahí busca la edición del miércoles 13 de noviembre de 1985 de las últimas noticias de Excelsior, ahí está el artículo original, y si en ese artículo original habla de ventilaban, es claro que Edgar sí copió correctamente la tesis de la fuente que cita, mientras que ella mal copió esa fuente de la tesis de Edgar. Bien, vámonos a otro punto. En la página 162 de la tesis de Edgar, otra vez se hace alusión a otra cita periodística. No, aquí se hace alusión a un comentario del doctor Alberto Trueba Urbina. Dice: en relación con esa situación, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta, comillas, los trabajadores de confianza, por la naturaleza de sus labores, están plenamente identificados con el patrón y no pueden tener la conciencia revolucionaria de la clase trabajadora. Puntos suspensivos. Si bien es cierto que los trabajadores de confianza no pueden recontar, recuerden este verbo, si bien es cierto que los trabajadores de confianza no pueden recontar en los movimientos de huelga de los demás trabajadores, ni ser representantes de estos en los organismos laborales, ni formar parte de los sindicatos de aquellos, esto no quiere decir que los trabajadores de confianza
no puedan constituir sus propios sindicatos, ¿verdad? Y esto fue tomado de la nueva Ley Federal del Trabajo reformada y comentada por Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, 32ª edición, editorial por Rúa S.A., México 1977, página 103. Yasmín, en la página 109, hace alusión a la misma cita bibliográfica y dice lo siguiente: el doctor Alberto Trueba Urbina comenta, comillas, los trabajadores de confianza, por la naturaleza de sus labores, están plenamente identificados con el patrón y no pueden tener la conciencia revolucionaria de la clase obrera, puntos suspensivos. Si bien es cierto que los trabajadores de confianza no pueden contar en los movimientos de huelga de los demás trabajadores, y todo lo demás es idéntico. Mientras Edgar en su tesis dice que los trabajadores de confianza no pueden recontar, Yasmín dice los trabajadores de confianza no pueden contar, cambia el verbo. ¿Sí está claro? Esto es muy fácil de esclarecer. Si nosotros vamos, si la UNAM va a la nueva Ley Federal del Trabajo reformada y comentada por Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera, 32ª edición, editorial por Rúa, México 1977, en la página 103 va a encontrar la cita, y ahí vamos a ver qué dice esta nueva Ley Federal: recontar o contar. ¿Sí está claro? Si dice recontar en la página 103 esta nueva Ley Federal del Trabajo, significa que Edgar copió correctamente la cita de la fuente que invoca, y que Yasmín mal copió la cita que Edgar consignó en su tesis profesional, y otra vez eso demostraría que fue Yasmín la que copió el texto de Edgar. Bueno, en quinto lugar vamos a hablar de un dato verdaderamente irrefutable, que demuestra que fue Yasmín la que copió la tesis de Edgar. Vámonos a la página 137 de la tesis de Edgar. Página 137 de la tesis de Edgar. Vamos a la página 202 de la tesis de Edgar. Bien. Aquí tenemos en el tercer párrafo y en el cuarto párrafo de la página 202 lo que dice Edgar. De lo expuesto anteriormente, es oportuno señalar que en la vigente Ley Federal del Trabajo no existen reglas que expresen motivos en cuanto a la precisión sobre la pérdida de la confianza, lo cual, además de que en la práctica permite que intervenga la facultad discrecional de los funcionarios públicos que trabajan en las juntas de conciliación y arbitraje para determinar los despidos injustificados de los trabajadores de confianza, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral, el cual se define en los siguientes términos. Pero vamos a quedarnos aquí. Antes voy a repetir, porque aquí viene lo verdaderamente importante. Dice aquí: para determinar los despidos injustificados de los trabajadores de confianza, implica, y esto, pongan atención estimados compatriotas, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. Implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. Continúo la lectura, pero no olvidemos esta frase. El cual define en los siguientes términos: derecho de fijeza o permanencia que debe tener todo trabajador en su empleo, en tanto no sobrevenga alguna de las causas expresamente previstas por el legislador que funde o motive la ruptura del contrato de trabajo respectivo. Punto y aparte, y nos vamos a otro párrafo. En relación con la infracción al principio de estabilidad laboral, recuerden la frase que les dije anteriormente: en relación con la infracción al principio de estabilidad laboral,
El doctor Alberto Trueba Urbina comenta, comillas, el efecto jurídico de la reforma de la fracción 23 del artículo 123 constitucional es evidentemente destructivo del principio de estabilidad laboral, ya que no autoriza a la ley ordinaria para determinar los casos en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Por esto puede decirse que la estabilidad de hoy es a medias o relativa al modificar radicalmente la regla que establecieron los constituyentes de 1917. Muy bien. Ahora vamos a la tesis de Yasmín Esquivel en la página, ahí sí, en la página 137, en las páginas 137 y 138. Y aquí nos dice Yasmín, de lo expuesto anteriormente, lo mismo que dijo Edgar, pero lo vuelvo a leer. De lo expuesto anteriormente, es oportuno señalar que en la vigente Ley Federal del Trabajo no existen reglas que expresen motivos en cuanto a la precisión sobre la pérdida de la confianza, lo cual, además de que en la práctica permite que intervenga la facultad discrecional de los funcionarios públicos que trabajan en las juntas de conciliación y arbitraje para determinar los despidos injustificados de los trabajadores de confianza, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. El doctor Alberto Trueba Urbina comenta, o sea, se corta. ¿Por qué se corta? Porque en el penúltimo párrafo, Edgar de la hoja 202 habla de implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral, coma, el cual se define en los siguientes términos, y nos dice cómo se define, punto y aparte. En el siguiente párrafo dice, en relación, y repite las palabras, en relación con la infracción al principio de estabilidad laboral, en relación, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta. ¿Qué pasó aquí? Que cuando Yasmín copia la tesis de Edgar, al estar copiando esta parte, implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral, el cual define en los siguientes términos. Al estar copiando, ella se confunde, porque aquí dice, en relación con la infracción al principio de estabilidad laboral, el doctor Alberto. Entonces, ¿qué hizo Yasmín? Ella puso esto. Implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral, el doctor Alberto Trueba Urbina comenta. O sea que se comió todo esto. Por eso, mientras que en la tesis de Edgar sí hay secuencia, en la tesis de Yasmín se corta la idea. Por un lado, ni siquiera nos explica cómo se define el principio de estabilidad, y nunca menciona que el doctor Alberto Trueba Urbina se manifieste en relación a la infracción, porque repito lo que escribió Yasmín. Esto es una prueba contundente de que Yasmín copió la tesis de Edgar, pero al estar copiando esto, seguramente vio la parte de arriba, copió, y cuando regresó vio la parte de abajo y siguió copiando, pero entonces hubo unos renglones que no copió, y por eso su tesis, esa redacción, no tiene congruencia. Repito, permite que intervenga la facultad discrecional de los funcionarios públicos que trabajan en las juntas de conciliación y arbitraje para determinar los despidos injustificados de los trabajadores de confianza. Implica cierta infracción al principio de estabilidad laboral. El doctor Alberto Trueba Urbina comenta. Sí está claro cómo está cortada la redacción, porque al copiar la tesis se confundió de renglón y como consecuencia de ello dejó de copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones completos, ¿verdad? Entonces vemos cómo mientras sí hay secuencia en la tesis de Edgar, no hay secuencia en la tesis de Yasmín, lo que es prueba indiscutible de que Yasmín copió la tesis de Edgar, ¿verdad? Y finalmente vamos a hablar otro punto verdaderamente importante.
Si nosotros nos vamos a la página 93 de la tesis de Edgar, este punto es verdaderamente contundente. En la página 93 de la tesis de Edgar, él menciona lo siguiente. 93 de la tesis de Edgar. De lo expuesto, es lógico advertir que en un futuro próximo será posible que en la República Mexicana se integren, registren y funcionen sindicatos de trabajadores de confianza, porque la crisis económica actual, año de 1986, ha ahondado la crisis política que el macrosismo del 19 de septiembre de 85 puso al descubierto cuando derrumbó grandes edificios nuevos. Bueno, repito lo que dijo Edgar. De lo expuesto es lógico advertir que en un futuro próximo será posible que en la República Mexicana se integren, registren y funcionen sindicatos de trabajadores de confianza, porque la crisis económica actual, año de 1986, año en que Edgar elaboró su tesis y que eso le permitió titularse en julio de 1986. Ahora vamos a ver lo que dice igualito, pero nada más le cambié el año. Lo que dice la tesis de Yasmín en la página 85. En la página 85 de la tesis de Yasmín. De lo expuesto, es lógico advertir que en un futuro próximo será posible que en la República Mexicana se integren, registren y funcionen sindicatos de trabajadores de confianza, porque la crisis económica actual, año de 1987, ha ahondado la crisis política que el macrosismo del 19 de septiembre de 1985 puso al descubierto todas las igual. Bueno, según Yasmín, terminó su tesis en 1986, completita, ¿verdad? 1986 su tesis estaba completa. Por eso dice que Edgar le copió la tesis en 1986, porque su tesis ya estaba completa. Pero esto es una prueba contundente de que ya estábamos en 1987 cuando Yasmín escribió el tercer párrafo de la hoja 85 de su tesis, lo que significa que para 1987, cuando escribió este párrafo, todavía le faltaba escribir de aquí en adelante. Apenas iba en la página 85 de su tesis que se conforma de 149 páginas. Vamos a ver aquí lo que dice, para que ustedes lo vean con sus propios ojos, estimados compatriotas. A ver, de lo expuesto, es lógico advertir que en un futuro próximo será posible que en la República Mexicana se integren, registren y funcionen sindicatos de trabajadores de confianza, porque la crisis económica actual, año de 1987. O sea que este párrafo lo estaba escribiendo en 1987. Todavía le faltaba escribir todo esto. Todo esto. Iba en la hoja 85, le faltaban escribir 49 más 15 hojas, le faltaban escribir 64 hojas. Esto demuestra que es falso que Yasmín haya tenido totalmente terminada su tesis profesional en 1986, como falsamente nos lo ha querido hacer creer. Si está claro, si en 1987 apenas estaba escribiendo este párrafo y todavía le faltaban 64 hojas, claro es que su tesis la terminó en 1987, motivo por el cual pudo publicarla en septiembre de 1987. Bueno, no estaba redactando la tesis, la estaba copiando. Al copiar este párrafo, se da cuenta que aquí dice 1986, y ella, como ya está en 1987, la actualizó y por eso puso en 1987. Pero apenas estaba en la página 85, lo que significa que terminó de copiar la tesis de Edgar en 1985 y por eso la pudo en 1987
y por eso la pudo imprimir en 1987. Dicen que el mentiroso debe tener buena memoria, ¿verdad? Y aquí queda claro que Yasmín reconoce expresamente que en 1987 apenas estaba escribiendo, mecanografiando, copiando lo que puso en el tercer párrafo de la hoja 85 de su tesis. Bien, ojalá esta información la difundan con todos sus contactos, con todos sus conocidos en todas sus redes sociales, y ojalá esta información llegue a la universidad, a la UNAM, al comité de ética, a la comisión de honor, para que este análisis que hemos hecho les permita aclarar quién fue la persona que copió la tesis del otro, que todo esto parece indicar, de acuerdo al contenido de ambas tesis, que quien copió la tesis fue Yasmín, copió la tesis de Edgar, elaborada en 1986. Y esto se conoce porque mal copió, porque al copiar se comió párrafos, porque cambió palabras y porque aquí expresamente reconoció que en 1987 apenas estaba mecanografiando la página 85 de su tesis, faltándole todavía por copiar muchas hojas, porque su tesis se compone de 149 hojas. Estimados compatriotas, la finalidad de este video es que los mexicanos conozcan la verdad de los hechos, que la UNAM y Yasmín no nos engañen, no nos vean la cara, no nos jueguen el dedo en la boca, ¿verdad? Por lo menos sin que nos demos cuenta. Ojalá la UNAM se conduzca con rectitud, con honorabilidad, con decencia, conforme a estricto derecho, insistiendo yo en que si bien es cierto que la UNAM es autónoma, no es autosuficiente, porque la UNAM no genera los recursos para mantenerse. La UNAM se mantiene con el presupuesto que le asigna el gobierno federal, presupuesto que es pagado con los impuestos que pagamos todos los mexicanos, incluido tú. Porque aunque no estuvieras inscrito en el RFC, cada vez que compras un producto grabado con IVA, tú estás pagando el IVA, y con ese IVA, parte de ese IVA se destina exactamente al presupuesto de la UNAM. Entonces, el hecho de que la UNAM sea autónoma no significa que la UNAM pueda hacer lo que quiera. Tiene que conducirse necesariamente conforme a estricto derecho. Entonces, el rector y los demás funcionarios de la UNAM deben conducirse con probidad y deben tomar en cuenta la información que estamos dando en este video, información que hace evidente que la plagiaria fue Yasmín y no Edgar, y que no le den ningún valor a ese audio que dicen que anda circulando en el que aparentemente Edgar se echa la culpa, porque esto no se arregla con dimes y diretes, no se arregla con declaraciones, sino con el análisis profundo de ambas tesis, análisis parcial que hemos hecho en este video y que continuaremos haciendo en 2 videos más para demostrar que la tesis original es la de Edgar y que la tesis de Yasmín es una simple copia al carbón. Los funcionarios de la UNAM deben de actuar con rectitud por amor a la UNAM, por respeto a la comunidad universitaria y por respeto al soberano pueblo mexicano. Dentro del pueblo soberano estás incluido tú, que entre todos mantenemos a la UNAM. Bien, estimados amigos, sean muy felices. No olviden darle like a este video si les gustó el contenido, compartirlo con sus contactos, con sus conocidos y en sus redes sociales para que esta información llegue a muchísimos mexicanos. Sé que bloquean mi canal, por eso es importante de tu ayuda para que esta información llegue a más mexicanos. Como lo que nosotros decimos es veraz y es irrefutable, desde luego que hay la intención de callarnos, de acallarnos, de que esta información no se difunda, la esconden, ¿verdad? Pero por favor, ayúdanos tú a que esta información llegue a muchísimos mexicanos. Bien, estimados compatriotas, sean muy felices, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video.